Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, que justamente es un día que tiene muchas actividades, así que pues muy agradecidos que nos puedan acompañar en otra noche desde la psicología, hoy con un gran tema a cargo de Yuri Chavarritelo de Perú, el tema de las adicciones. Así que pues espero que lo puedan aprovechar muchísimo y como decimos aquí en Costa Rica, sacarle el jugo a don Yuri en sus conocimientos y que pueda ir haciendo las preguntas a través del chat. Como les mencioné, lo pueden también al final, pues vamos a abrir los micrófonos y vamos a abrir las cámaras para que también el que quiera hacer directamente las preguntas lo pueda ir haciendo. Agradecer principalmente a la red de psicólogos católicos por hacer posible pues estos webinars, que sin ellos pues sería imposible. Ellos son los profesionales que nos ayudan y nos apoyan tanto en la red como en la realización de estos webinars. También, como es costumbre, mostrarles el calendario y el programa de los webinars de todo prácticamente el semestre, de aquí hasta diciembre. Vamos a tener casi que un webinar todas las semanas y con pequeñas variaciones, pero generalmente los miércoles a las 7 de la noche. Que posiblemente en el futuro vamos a sacar una pequeña encuesta para ver si ese es el horario que más funciona y bueno, pues ir ajustándonos también a la conveniencia de cada uno de ustedes. Recordarles ya, desde ya, la próxima semana tendremos también otro gran tema que es la depresión, estrategias para ganar esta batalla, a cargo de la compañera Mónica Caballero, que ya la hemos tenido por acá y nos vuelve a acompañar la próxima semana, el miércoles 20 a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Y pues agregar acá los diferentes QRs de las diferentes páginas de YouTube, la red de psicólogos católicos y el formulario de inscripción para el que quiera pues tomarle una foto, aquí se lo dejo unos segundos y con ello pues pueden ingresar a cada uno de estos links al formulario de inscripción, si no se han inscrito ahí está, a la página de YouTube que vamos a estar subiendo todos nuestros videos, cada uno de los webinars los estamos subiendo ahí por si no pudieron verlo en alguna edición pasada o quieren revisar algún tema, profundizar, pues ahí está en nuestra página de YouTube. Y pues aquellos que están buscando también los servicios y el apoyo de un profesional de la salud mental, ahí está nuestra red de psicólogos católicos, que pues aconsejamos que lo visiten, que está normalmente, el menú está por país y entonces pueden también revisar pues los perfiles de los diferentes profesionales que prácticamente todos dan servicio tanto presencial como virtual. Así que muy cordialmente invitados. Queríamos también recordarles, esta semana hemos iniciado nuestro grupo de WhatsApp de la red de psicólogos católicos precisamente para apoyar la difusión de la información de todos nuestros eventos y pues información pertinente con respecto a pues eventos que tienen que ver con desde la psicología católica. Entonces, pues los invitamos a formar parte de este grupo. Sabemos que ya muchos de ustedes que están ahora aquí, pues también forman ya parte de ese grupo. Si no, pues no se habían enterado. Aquí también les dejamos el código QR para que directamente lo puedan tomar una fotografía, lo escanean y los lleva directamente a nuestro grupo de WhatsApp. Es un grupo informativo donde vamos a tenerlos actualizados prácticamente de todos los eventos y todo aquello pertinente a la red de psicólogos católicos. Así que cordialmente invitados para que se hacen ustedes, familiares, padres, madres, hijos, puedan pues acompañarnos en este chat. Así que cordialmente invitados. Es un nuevo servicio que hemos integrado esta semana. Y bueno, desde ya queríamos entonces presentar a Yuri Chavarritelo. Él es el psicólogo que nos acompaña el día de hoy. Él es de Perú. Él es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y colegiado por el Consejo Directivo Regional. Es miembro del Colegio de Psicólogos del Perú. Tiene formación en terapia cognitivo-conductual en el Centro de Formación Psicosex y especialización en drogodependencias en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. Tiene estudios en maestría en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Ricardo Palma. También cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en el área clínica en instituciones del sector público y privado, incluyendo el MINSA, el Ministerio de Salud, el de Vida, centros médicos particulares y el consultorio psicológico propio. Asimismo, se ha desempeñado como conferencista y facilitador, dictando cursos, talleres y conferencias sobre diversos temas de especialidad para entidades públicas y privadas.
y actualmente es vocal de la Asociación de Psicólogos de la provincia de Barranca y miembro de la Red Internacional de Psicólogos Católicos del Proyecto Ánima. Entonces nos acompaña el día de hoy. Don Yuri, dejo de compartir y bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y tienes a la audiencia. Bienvenido y adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias, Javier. Un gusto siempre estar nuevamente con ustedes, ¿no? Y bueno, ¿no? El tema es un poquito extenso. Voy a tratar de ser más conciso, ¿no? El tema sobre las adicciones. Vamos a empezar. Un ratito. Bien, el tema de este webinar son las adicciones, ¿no? Vamos a definir un poco qué es una adicción, ¿no? El término de adicción proviene del latín adictio, ¿no? Que significa entrega, esclavitud. Desde una perspectiva de la psicología clínica, ¿no? Médica, clínica, psicológica, una adicción se considera un trastorno complejo que va a involucrar elementos, ¿no? Biológicos, psicológicos y sociales en el que la persona desarrolla una dependencia hacia una sustancia o una conducta. Luego vamos a ver, ¿no? Que las adicciones se dividen en dos principales grupos, ¿no? Las adicciones convencionales, que son adicciones a sustancias, ¿no? Y las adicciones a conductas adictivas, ¿no? Que serían las no convencionales. La ASAM, que es la Asociación Americana de Adicción, define la adicción como una enfermedad crónica del cerebro que afecta la recompensa, ¿no? La motivación, la memoria y los circuitos relacionados con estas funciones, ¿no? Se caracteriza por una búsqueda patológica de recompensas, de alivio a través del uso de sustancias u otras conductas, a pesar de las consecuencias adversas, ¿no? Como puede ser prejuicio económico, ¿no? Dificultad para detenerse, ¿no? En el consumo, ¿no? Según la ASAM. Y como dije, ¿no? Las adicciones se clasifican adicciones convencionales y adicciones no convencionales, ¿no? Entre las adicciones convencionales, que son las que han sido tradicionalmente reconocidas por los sistemas clasificatorios, ¿no? Ya sea de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Como es el CIE-10, el DSM-5. Está la adicción al alcohol, el alcoholismo, el tabaquismo, la adicción al tabaco, la nicotina, la adicción al cannabis, ¿no? La marihuana, la adicción a la cocaína, a la heroína, a las benzodiazepinas, a los alucinógenos, a los inhalantes, ¿no? Están reconocidas tanto en el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría Americana, ¿no? Bajo el nombre de trastornos por el uso de sustancias. Entre las adicciones no convencionales ¿no? Incluyen conductas que aunque no implican consumo de sustancias químicas, producen una activación del sistema de recompensa cerebral, ¿no? O sea, van a producir el mismo placer, ¿no? La sensación de placer es igual, ¿no? Con una adicción, por ejemplo, al internet, al juego, ¿no? Va a producir la misma sensación de placer que si la persona consumiera alcohol, cigarro u otra droga, ¿no? En la vía dopaminérgica, ¿no? Por la producción de dopamina. Las más comunes son el juego patológico, conocido también como ludopatía, las compras compulsivas, adicción al trabajo, bueno, aquí en el Perú no es muy común la adicción al trabajo, adicción al sexo, la sexo que en las mujeres se conoce como ninfomanía y en el hombre como satiriasis, ¿no? De ahí viene el término sátiro, la adicción a los videojuegos, la adicción a las redes sociales, al internet, la adicción al ejercicio extremo. Y aquí también se incluyen los trastornos en la conducta alimentaria, también se incluyen este tipo de adicciones, ¿no? Todo lo que es la anorexia, la bulimia, la anorexia, ¿no? La obsesión por verse delgado, ¿no? La bulimia, ¿no? Que es la alterna, ¿no? Periodos de atracones de comida,
por periodos de ayuno, consumo de laxantes, purgantes, el trastorno por atracón, ¿no? La persona que tiene arranques y se mete a atracones de comida. Luego está la ortorexia, que es una obsesión por la salud física. Y la pregunta es, ¿las adicciones no convencionales están reconocidas oficialmente? En el DSM-5, ¿no? Figuran oficialmente el trastorno del juego, ¿no? O el gambling, el desorden, como la única adicción conductual oficialmente incluida, ¿no? El trastorno del juego, conocido como ludopatía. En sucesión, condiciones en estudio, no tiene una sección de trastornos que están en estudio, figura el uso problemático de Internet, ¿no? Y la propuesta de criterios diagnósticos provisionales, pero aún no está oficializado. La adicción al sexo y otras conductas no están incluidas, ¿no? En el DSM-5, que es el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría. No está reconocida ni la adicción al sexo ni otro tipo de adicciones, aunque sí existe bastante literatura al respecto, ¿no? De varios autores. Y aquí lo que quiero aclarar, ¿no? Que el hecho de que un trastorno no esté clasificado por un manual diagnóstico no significa que sea problemático y que se debe intervenir, ¿no? Igual se debe intervenir. Y en el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, no se reconocen adicciones conductuales, o sea, las adicciones no convencionales no están clasificadas en el CIE-10, a excepción del juego patológico con el código F360, ¿no? Clasificado bajo trastorno del control de los impulsos, ¿no? Y en el CIE-11, que está vigente desde el 2022, incluye oficialmente el gaming disorder, ¿no? El trastorno reconocido como dificultad para manejar el uso de Internet. Aunque las adicciones comportamentales no implican el consumo de sustancias, muestran patrones similares de craving, ¿no? O sea, de periodos de abstinencia, de síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando la persona deja de consumir, pérdida de control y consecuencias adversas en la vida del individuo, ¿no? O sea, a la larga, casi tienen las mismas consecuencias una persona que se alcoholiza, que se droga, que una persona que se la pasa jugando, ¿no? En el casino, en el tragamonedas. Al final va a tener casi las mismas consecuencias adversas. Y vamos a ver que cada etapa para desarrollar un consumo de adicción tiene varias etapas antes de llegar a la adicción propiamente dicha, ¿no? Va a ver la etapa experimental, la etapa social, la etapa habitual y la etapa adictiva o dependiente, ¿no? Esto aplica tanto para las adicciones convencionales como no convencionales, ¿no? En la etapa experimental generalmente se da en la adolescencia, en los primeros años de juventud, ¿no? Existe una curiosidad, presión de grupo por la búsqueda de nuevas sensaciones, ¿no? Y también esa tendencia que tenemos todos a romper normas, ¿no? A experimentar con lo prohibido, ¿no? Puede ser que la persona al probar una droga se enganche, ¿no? El adolescente, el joven, o puede ser que ahí que no más quede, ¿no? Hay 50-50% de posibilidades, ¿no? Pero acá todavía no hay un patrón ni frecuencia definida de consumo, ¿no? Luego viene la etapa social, caracterizada por el uso ocasional en reuniones, ¿no? Que puede ser una vez al mes, cada 15 días, ¿no? Manteniéndose, la persona todavía está funcional, todavía el consumo no ha afectado su vida laboral, económica, su vida familiar, pero sí se da un consumo generalmente abusivo, ¿no? Por ejemplo, una persona que toma cada una vez al mes, pero toma hasta embriagarse, ¿no? Luego está la etapa habitual de consumo, ¿no? Cuando ya el consumo se hace regular, no se hace cada fin de semana, aunque no se hace diario, pero ya aparecen los primeros signos de dependencia psicológica, ¿no? Ya se está haciendo el hábito. Y la última etapa es la etapa adictivo-dependiente, ¿no? Que hay una necesidad creciente de consumo, ¿no? Ya que en el caso de la adicción al alcohol y drogas, ¿no? El cuerpo va aumentando los niveles de tolerancia, ¿no? O sea que para que el cuerpo tenga los mismos efectos en el organismo, va a requerir más dosis cada vez, ¿no? Y va la aparición de síntomas de abstinencia, ¿no? Y se deterioran las áreas vitales, ¿no? De la persona, como el área de la salud, las relaciones sociales, de pareja, el trabajo, los estudios. Perdón. La progresión de estas etapas puede variar según el tipo de sustancia, la edad de inicio y los factores de riesgo y protectores que veremos más adelante, ¿no? Es de suma importancia intervenir tempranamente, ¿no? Cuando incluso la persona está en la etapa experimental, social, es mejor intervenir en esas etapas, ¿no?
antes de que la situación se vaya agravando, ¿no? Según el Instituto Nacional de Drogas, ¿no? En 2018, el uso repetido puede transformar gradualmente decisiones voluntarias en compulsión adictiva, ¿no? Es muy común, ¿no? Una persona que ya dice hasta aquí nomás me drogo, hasta aquí nomás me emborracho, esta es la última vez, pero a la semana lo vuelve a hacer. Esto significa que su voluntad, la capacidad de autocontrol ya está debilitándose, ¿no? Y en el diagnóstico de las adicciones, según los criterios del CIE-10, ¿no? En el caso de las adicciones convencionales, ¿no? El código F1 para el diagnóstico denominado síndrome de dependencia requieren que se cumplan al menos tres de los siguientes indicadores, ¿no? En el último año, ¿no? Deseo fuerte o compulsión por el consumo, dificultad para controlar el consumo, el síndrome de abstinencia, el cesar de consumir, ¿no? Cuando la persona se desespera, le empieza incluso en algunos casos tienen temblores, la tolerancia cuando cada vez va necesitando dosis mayores, ¿no? Para generar el mismo efecto de placer, la misma sensación, ¿no? De euforia. El descuido de otras actividades, ¿no? Si antes era una persona responsable, cumplida, empieza a incumplir, ya sea en el trabajo, en el centro de estudio, ¿no? Y va a persistencia a pesar de evidentes daños, ¿no? A pesar de que ya perdió su trabajo, ¿no? A pesar de que ya tiene problemas con su pareja, va a seguir consumiendo, ¿no? O sea, hay una persistencia en el consumo. Y como dije, basta con que se cumplan tres de estos seis criterios para que la persona ya se considere adicta con un síndrome de dependencia, ¿no? Y según los criterios del DSM-5, que es el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, está dentro del trastorno por el uso de sustancias, implica la presencia al menos de dos de estos 11 criterios que voy a exponer, ¿no? Igual en los últimos 2 meses, en el último año, ¿no? Está un control deteriorado, ¿no? Cada vez no requiere uso de mayores cantidades, descuida el compromiso social, descuida roles importantes como en el trabajo, en la familia, el rol de padre, ¿no? Uso riesgoso, ¿no? Por ejemplo, como manejar bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. Criterios farmacológicos, ¿no? Cuando ya se ve un aumento de la tolerancia de la persona, va necesitando más dosis. Y cuando no consume, va a presentar los síntomas del síndrome de abstinencia, ¿no? Igual la desesperación, ¿no? Y también tiene, ¿no? El DSM-5 una clasificación por gravedad, ¿no? Por ejemplo, un estado de dependencia o adicción leve cuando tiene 2 a 3 criterios, moderada 4 a 5 criterios, ¿no? Y a partir de 6 o más criterios ya se considera una situación, un estado de dependencia o adicción grave. Acá vamos a hablar de los factores de riesgo, ¿no? Para el desarrollo de las adicciones. ¿Qué son los factores de riesgo? Son aquellas circunstancias que va a incrementar las probabilidades de que la persona desarrolle una adicción, ¿no? Ya sea una adicción a una sustancia o a una conducta. Esos son los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo se dividen en factores individuales, familiares, sociales y contextuales, ¿no? En cuanto a los factores individuales, ¿no? Cuando la persona por naturaleza tiende a ser impulsivo, tiene baja tolerancia a la frustración, cuando hay un tema de la personalidad de la persona, ¿no? Cuando no ha aprendido a manejar situaciones de frustración, ¿no? Cuando no acepta un no como respuesta, no tolera el rechazo, ¿no? Cuando no ha aprendido a controlar sus impulsos. Otro factor de riesgo, trastornos mentales previos como la ansiedad, depresión, TDAH, que es el trastorno por déficit de atención. Otro factor de riesgo cuando hay baja autoestima, ¿no? Y dificultad en el manejo emocional, ¿no? Generalmente las personas con baja autoestima, ¿no? Para ser aceptados dentro de un grupo, ¿no? Tienden a engancharse en el consumo, ¿no? O cuando hay problemas emocionales buscan en el consumo una vía de escape, ¿no? También cuando hay la curiosidad o la búsqueda de sensaciones intensas, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Cuando quieren experimentar nuevas cosas. En cuanto a los factores familiares, están los conflictos familiares o desestructuración del hogar, cuando hay hogares disfuncionales, cuando hay hogares de violencia, maltratos, divorcio, separación. Historia familiar de consumo de sustancias, cuando el padre es alcohólico o drogadicto, ¿no? Cuando en la familia también hay alguien que ha tenido el mismo problema de adicción. Cuando hay un estilo parental de crianza permisivo, ¿no? Cuando los padres no ponen límites, ¿no? O negligentes, ¿no? Cuando los padres, si bien pueden estar físicamente ausentes, pero emocionalmente están distantes, pero cuando han tenido experiencias ya sea de abuso físico, no agresión, abuso emocional o abuso sexual en la infancia, tienden a engancharse también en el consumo de sustancias. Y los factores sociales y contextuales, ¿no? Presión de grupo y normalización del consumo, ¿no? Para sentirse aceptados en el grupo.
pobre acceso a educación o trabajo digno, ¿no? Ambientes altamente estresantes o violentos, ¿no? También buscan en el consumo, ¿no? Una vía de escape. Publicidad y disponibilidad de sustancias, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo es más difícil de intervenir, ¿no? Una de las adicciones más difíciles, ya que se trata de una droga socialmente aceptada y promovida por los medios de comunicación, ¿no? El consumo de alcohol. Y es importante tener en cuenta, ¿no? De que las adicciones no surgen en el vacío, se gestan en historias de dolor, carencias y falta de sentido de vida, ¿no? Esto es una reflexión personal mía. ¿Mm? Y factores protectores frente a las adicciones, ¿no? ¿Qué son los factores protectores? Son aquellas circunstancias que van a disminuir las probabilidades de que la persona desarrolle un cuadro adictivo, un cuadro de dependencia, ¿no? Entre ellas están los recursos personales, la red de apoyo familiar y social, ¿no? La dimensión espiritual y los valores, que vamos a ver también más adelante, la educación y prevención temprana, ¿no? Entre los recursos personales está buen nivel de autoestima y autoconocimiento, ¿no? Cuando la persona es consciente de su dignidad, ¿no? Como persona, como ser humano, difícilmente caiga, ¿no? En estas conductas que a la larga lo van a perjudicar. Habilidades de afrontamiento al estrés, ¿no? Cuando la persona sabe manejar situaciones de estrés, cuando hay una adecuada inteligencia emocional y capacidad de resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de salir adelante a pesar de haber vivido situaciones adversas e incluso experiencias traumáticas, ¿no? Cuando existe un sentido de propósito, proyecto de vida claro, ¿no? Y también está otro factor protector, el red de apoyo familiar y social, ¿no? Presente a adultos significativos y afectivos, ¿no? Cuando los padres son buenos referentes afectivos, o si bien no son los padres, siempre hay una figura, ¿no? Que actúa como un referente afectivo. Puede ser un tío, ¿no? Un hermano mayor, incluso un pastor, un sacerdote, dependiendo del caso, ¿no? Cuando hay límites claros en la crianza y comunicación abierta, ¿no? Cuando son estilos, cuando bien los crían con disciplina, ¿no? Pero a la vez con afecto, cariño, amor. Cuando se pertenece a un grupos sanos, ¿no? Como grupos deportivos, ¿no? Grupos de arte, de música, de pintura, ¿no? O grupos religiosos. Cuando existen modelos positivos de conducta, ¿no? Dentro de la familia. Y en cuanto a la dimensión espiritual y valores, no está una vida de fe activa, ¿no? En el caso de los que somos católicos, ¿no? Cuando las personas llevan una vida de oración, sacramentos, ¿no? Hacen vida de comunidad, es muy poco probable que desarrollen un cuadro adictivo. Cuando hay una adecuada intersección de valores morales y sentido de trascendencia, ¿no? Participación en comunidades religiosas o solo de ayuda social. Y en cuanto a la educación y prevención temprana, están los programas de prevención basados en evidencia, ¿no? Cuando se da una información clara, accesible sobre las consecuencias del consumo, cuando hay espacios en las escuelas de diálogo y contención emocional, ¿no? Bien. En cuanto a la intervención, bueno, en mi caso, que yo soy terapeuta cognitivo-conductual, ¿no? Ese es el enfoque en que me he formado, ¿no? Vemos cómo la terapia cognitivo-conductual ha desarrollado gran eficacia en el tratamiento de adicciones, ¿no? Tanto adicciones a sustancias como adicciones conductuales, ¿no? Se enfoca, la TCC, ¿no? Que es terapia cognitivo-conductual, se va a enfocar en modificar pensamientos automáticos y esquemas disfuncionales, ¿no? Que llevan a la persona al consumo, ¿no? O a la conducta adictiva, ¿no? Con el fin de fortalecer el autocontrol y prevenir las recaídas. Entre las técnicas están la reestructuración cognitiva, que significa, ¿no? El cambio, ¿no? De los pensamientos que tenemos irracionales por pensamientos más acordes a la realidad, ¿no? En control de estímulos y exposición agradable a situaciones tentadoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al principio se le recomienda a la persona no alejarse de ambientes donde el consumo es promovido, ¿no? Pero cuando ya está en una etapa ya de mayor control, ya poco a poco se va exponiendo para que él aprenda, ¿no? A afrontar esas situaciones tentadoras. Y también se trabaja en cuanto a la prevención de recaídas, ¿no? Modelo de algunos autores, Marlan y Gordon. Se trabaja también técnica de resolución de problemas, entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Si te ofrecen un trago, no hay nomás, ¿no? Te ofrecen una droga, cualquier otra droga, ¿no? Coca, marihuana, no. Para eso hay que tener habilidades sociales, ¿no? Lo que ahora se llaman habilidades blandas. El manejo del craving, ¿no? De las situaciones donde existe el deseo intenso del consumo. El foco de la terapia cognitivo-conductual es enseñar a las personas nuevas formas de afrontar el malestar, ¿no? Sin recurrir a la conducta adictiva, ¿no?
Generalmente se reemplaza por otras actividades más sanas, ¿no? Como cantar, recitar, escribir cuentos, pintar, ¿no? Aprender un instrumento musical. Son actividades que pueden llevar en sus tiempos de ocio, ¿no? En lugar de invertir ese tiempo en el consumo o en la conducta adictiva, se invierte en esas actividades, ¿no? Pero el adicto, ¿no? Por naturaleza va a presentar mecanismos psicológicos de resistencia, ¿no? Que son actitudes, ¿no? Que son pensamientos, ideas que tiene la persona adicta, que a la larga van a sabotear el tratamiento o lo van a hacer más largo, más dificultoso, ¿no? Las personas con adicciones suelen desarrollar mecanismos inconscientes o conscientes para evitar el cambio o justificar su conducta, ¿no? Estos mecanismos dificultan la conciencia del problema y del proceso terapéutico, ¿no? Por eso es crucial reconocerlos, ¿no? Es esencial para una intervención efectiva. Entre los principales mecanismos de resistencia están la negación, ¿no? Rechazo a aceptar que existe un problema. Por ejemplo, yo puedo dejar el alcohol, yo puedo dejar el cigarro cuando quiero, ¿no? Como es la famosa, ¿no? frase de un amigo que decía que es muy fácil fumar, es muy fácil dejar de fumar, yo lo he hecho como 100 veces, decía, ¿no? Luego está la racionalización, ¿no? Cuando busca siempre justificaciones lógicas, ¿no? Para seguir consumiendo. Todos lo hacen, me ayuda a relajarme. Otro mecanismo de resistencia, el autoengaño, ¿no? Creencias falsas que el paciente adopta para sentirse en control. Por ejemplo, no soy adicto, solo lo uso en fiestas, en reuniones. Otro mecanismo de resistencia, la manipulación, ¿no? Que consiste en el uso de mentiras o estrategias para evitar límites o engañar al terapeuta o familiares, ¿no? Luego, otro mecanismo de resistencia, la motivación prestada, ¿no? Cuando la persona ingresa a un programa de rehabilitación, tratamiento, solo por presión externa, ¿no? Para que me dejen ver a mi hijo, ¿no? Porque me van a comprar un auto, ¿no? Porque no me van a poner en tal o cual universidad. Tuve un paciente adolescente, ¿no? Que tenía problemas de consumo de drogas, ¿no? Pero él quería estudiar en Estados Unidos, ¿no? Y a la condición sus padres ya le ofrecieron un tratamiento para que deje la droga con la condición de que le den, ¿no? Estudios en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Luego está la convicción selectiva, ¿no? Cuando solo acepta lo que confirma su visión, pero rechaza toda evidencia contraria, ¿no? Frases como, esto no me va a pasar a mí, solo quiero dejar la cocaína, pero quiero seguir emborrachándome, ¿no? En estos casos, como terapeuta, bueno, al principio cedemos, ¿no? Ya, vamos a trabajar en tu consumo adictivo a la cocaína, pero siempre persuadir a la persona que deje también el alcohol, ¿no? Otro mecanismo de resistencia, la soberbia, ¿no? En creencias en que no necesita ayuda o que sabe más que el profesional, ¿no? Frases como yo controlo esto, no necesito terapia, ¿no? Cuando yo recién empecé, ¿no? Tenía 28, 30 años, estaba más joven, ¿no? Todavía no tenía casi canas, ¿no? Un paciente de 50 años, tú eres joven, ¿tú qué vas a saber de la vida? Me dijo, ¿no? Yo puedo controlar la adicción, yo sé, yo tengo más experiencia que tú, bueno. Son cosas que uno ya aprende a manejar con la práctica, ¿no? Y luego está la resistencia general al cambio, ¿no? Que se caracteriza por el miedo a perder el placer asociado al consumo y temor al fracaso en la abstinencia, ¿no? Bueno, estos son los mecanismos, ¿no? Sobre los que hay que intervenir también terapéuticamente en colaboración con la familia, ¿no? Bueno, y finalmente la integración de la dimensión espiritual y la fe religiosa en el abordaje de las adicciones, ¿no? Acá me he enfocado, ¿no? Ya que somos una red de psicólogos católicos, ¿no? Cómo integrar, ¿no? La vida de fe en la iglesia, ¿no? Numerosos estudios han mostrado que la espiritualidad y la práctica religiosa pueden actuar como factores protectores frente al desarrollo de adicciones, ¿no? Según estos autores, Cohen y Pragman. Entre sus mecanismos protectores están, ¿no? mayor sentido y propósito y trascendencia, red de apoyo social en comunidades religiosas, promoción de autocontrol y valores prosociales, reducción del estrés y la ansiedad mediante la oración o la meditación. Algunas aplicaciones clínicas, ¿no? Grupos como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y su enfoque de 12 pasos, ¿no? Que ellos siempre no piden la ayuda de Dios, de un ser superior. Luego está la logoterapia, ¿no? Que es la terapia creada por Viktor Frankl, que se basa en la búsqueda de sentido como clave para enfrentar el sufrimiento, ¿no? Aquí en la logoterapia pues, se le enseña a la persona cuando le pasa algo malo, alguna situación, no preguntar, en lugar de preguntarse por qué a mí, la pregunta es ¿para qué me pasa esto, no? Luego, inclusión de la dimensión espiritual en el tratamiento integral, ¿no? Hay psicoterapeutas que integran también la parte espiritual, ¿no?
sea uno cognitivo-conductual, sistémico, ¿no? Humanista. ¿Mm? La espiritualidad, más que una doctrina, representa un recurso psicológico, ¿no? Que aporta sentido al sufrimiento y fortalece la resiliencia ante la tentación o ante el dolor, ¿no? Decía Víctor Frankl. Esto hablando, claro, en términos terapéuticos, ¿no? Y en caso, la vivencia de la fe católica como factor protector frente a las adicciones, perdón. La oración como fuente de fortaleza interior, la práctica diaria de la oración fortalece el autocontrol y reduce la ansiedad, está demostrado, ¿no? Lo cual ello va a disminuir la necesidad de recurrir a sustancias o conductas adictivas como vía de escape. La oración activa áreas del cerebro relacionadas con la autoconciencia y la regulación emocional, ¿no? Acá una cita bíblica, ¿no? Del Evangelio de Mateo: velad y orad para que no caigas en la tentación, ¿no? Y acá la investigación esta que cito es de Neighbor y Wallman, ¿no? Del 2009. En cuanto al sacramento de la confesión y el perdón, ¿no? La confesión sacramental permite reconocer errores sin ser juzgado, favoreciendo la reconciliación personal y espiritual, ¿no? Ayuda a romper ciclos de culpa, vergüenza y desesperanza que alimentan conductas adictivas, ¿no? Acá una cita también del Evangelio de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, o sea, el Señor. En cuanto a la Eucaristía y la comunión, no como vínculo de amor y pertenencia, la asistencia regular a misa y la comunión fortalecen el sentido de comunidad, pertenencia y dirección trascendente, ¿no? La participación de los sacramentos aporta estructura espiritual y emocional que contrarresta el vacío existencial frecuente en personas que padecen del síndrome adictivo, el síndrome de dependencia, ¿no? La comunidad eclesial también como soporte de acompañamiento y apoyo. La iglesia ofrece redes de apoyo solidario, ¿no? Como grupos parroquiales, grupos de oración, de voluntariado, que disminuye el aislamiento, ¿no? Generalmente cuando una persona, sea cual sea el problema psicológico, uno de esos principales problemas es que esa persona generalmente dedica mucho tiempo a pensar en sí mismo, a centrarse en sí mismo, ¿no? Por eso toda terapia se recomienda, ¿no? Salir de sí mismo, ya sea para la ansiedad, la depresión, que significa ayudar a otras personas, ¿no? Que viven situaciones peores que uno, ¿no? Espacios como grupos de oración, retiros espirituales, ministerios de sanación interior promueven el desarrollo de un propósito de vida saludable, ¿no? Y aquí una reflexión personal, ¿no? Contar con la asistencia de la gracia divina no anula la psicoterapia, pero la potencia, porque donde el alma encuentra a Dios, haya también el valor para cambiar, ¿no? Esto es una reflexión personal. No, bueno, acá están mis referencias, ¿no? De todo este material. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Esto ha sido todo en lo que concierne al tema de las adicciones. No sé si hay comentarios, preguntas. Bueno, estoy Sí, a la permíteme, expectativa. creo que Sí. ahí estamos viendo algunas, vamos a ver, algunas preguntas en el chat. Vamos a ver. Dice, vamos a hacer esto en grande para poderlo leer mejor. Dice, de Andrea: don Yuri, muchas gracias. Cada vez son de menor edad las personas que se ven seducidas por el uso de sistemas de vapeo o vapeadores, con objetos muy llamativos que les hace ver más atractivos, llegando a detectarse que menores de menos de 12 años inhalan tabaco y los demás químicos, generando esto no solo la adicción, sino también los efectos a la salud. ¿Cómo lograr que estos menores sean más conscientes de lo que esto representa para ellos, desde el hogar y el centro educativo? Bueno, y depende, no hay, eso es labor, depende de los padres y el centro educativo, ¿no? Deberían promover programas de prevención, no informarle, ¿no? Los peligros de este tipo de productos que salen como vapeadores, ¿no? Y también los padres tienen, ¿no? Ahí un rol importante, ¿no? En prevenir, en informar. Y si los padres no están informados, bueno, que se informen, ¿no? Que busquen ayuda, ¿no? Bueno, aquí en Perú existen los centros de salud, existen programas, ¿no? De prevención de drogas, alcohol, ¿no? Pueden buscar ayuda profesional, ¿no? Yo siempre le aconsejo a los padres, ¿no? Si no saben las respuestas, bueno, busquen las respuestas juntos con sus hijos, ¿no? Los padres también están para aprender, ¿no? Y así orientar mejor a sus hijos. Y en los colegios, bueno, sería bueno promover programas, ¿no? De prevención. Yuri, creo que Andrea tocó un tema que ya lo tocaste en la misma charla, que es el de la Sí, responsabilidad de los padres de poner límites, así ¿verdad? es.
porque aquí es muy, digamos, la pregunta es muy evidente y lo dijiste, o sea, poner límites es parte de esa, Es básico, de ¿no? esa exacto, de esa protección. Entonces, tal vez para que apiece ese tema, porque me parece que aquí es básicamente, como dijiste, responsabilidad de los padres. Es un niño de 12 años, es un menor de Claro. 12 años. ¿Verdad? Entonces, no, no debería estar simplemente ni tomando licor, ni expuesto al vapeo, ¿verdad? El vapeo es un, digamos, ya es, hay que entrar a una tienda para comprar eso, ¿verdad? Los aparatos, y eso es caro, ¿verdad? Eso no es Así barato. es. Entonces, pues también, ¿verdad? Bueno, dice, ¿cuál es la forma correcta de actuar frente a una persona adicta violenta? Bueno, habría que ver en qué momento se pone violenta, ¿no? Cuando no consume, no puede ser que esté en un síndrome de abstinencia, cuando está bajo los efectos del alcohol, de la droga, ¿no? En ese caso, bueno, hay casos en los que queda internarlos, ¿no? En un hospital, ¿no? Cuando yo hice mis prácticas en un hospital, había una persona que se puso así violenta, ¿no? Estaba bajo los efectos del alcohol. Tuvieron que venir dos, tres técnicos de enfermería, poner una inyección para que se duerma y internarlo, ¿no? Pero habría que ver la situación específica, ¿no? La persona puede ser que esté violenta porque está en un proceso de rehabilitación y tiene el síndrome de abstinencia, o porque está bajo los efectos del alcohol u otra droga, ¿no? Habría que ver cómo se actúa en cada caso, ¿no? Sí, perfecto. Tal vez nada más como un testimonio de una amistad que tú tenía un hijo, a esa Sí, época ya era, estaba entrando a los 18 años, era menor, pero ya estaba entrando a la mayoría de edad, tenía problemas de consumo de drogas, inclusive le robaba a la mamá y en algunas de las situaciones, pues la misma policía le recomendó a ella que le evitara el acceso a la casa, ¿verdad? Porque se estaba claro. empezando a poner violento y le recomendaron a ella pues que le quitara el acceso a la casa, cambiara los llavines. Es decir, yo sé que esto es un tema extremo, pero pues como dijiste, esto va progresivo y la persona Va va buscando progresivo, más, claro. ¿verdad? Entonces, nada más para poner un ejemplo ante la pregunta de Andrea, porque fue la recomendación de la fuerza pública en nuestro país, Claro, hay ¿verdad? casos en que hay que pedir garantías, ayuda a la policía, ¿no? Dependiendo, ¿no? Casos extremos. Perfecto. A Sí. nivel laboral, cuando se sospecha de un trabajador o compañero que consume drogas ilícitas, ¿qué procedimiento se debe seguir? Bueno, no, acá en el Perú, al menos en los centros de trabajo, está prohibido, no sea drogas lícitas, ilícitas en horarios de trabajo, ¿no? Bueno, sería informar, ¿no? Informar al jefe inmediato, ¿no? Para tomar las medidas pertinentes, ¿no? Al menos acá en Perú, ¿no? Fuera del horario de trabajo, bueno, hay cierto porcentaje de drogas ilícitas que se pueden consumir, ¿no? Hasta 300 gramos, creo más de 300 ya se considera como tráfico de drogas, ¿no? No, y como dice Andrea, hay que tener cuidado porque la palabra que ella usa es se sospecha, ¿verdad? Claro. No hay evidencia, ¿verdad? Salvo que pues algún trabajador salga a Pero decir, bueno, si la pero persona cumple, es responsable, cumple con su trabajo, ¿no? Rinde bien en el trabajo, o sea, si no presenta problemas, no, difícil, no, aún así no sabemos si la persona fuera del trabajo en su casa, en otros contextos consume, a veces es difícil saber, ¿no? Hay personas que consumen marihuana una vez fines de semana, pero son funcionales aparentemente, ¿no? Por eso es difícil saber, ¿no? sí, perfecto. Vamos a ver si Claro. lo último es una pregunta. En aquella empresa donde la cultura es quien sale de último, posterior a su jornada, es el mejor colaborador, ¿cómo promover un cambio a las jefaturas para buscar el equilibrio y evitar la adicción al trabajo? Esa es una muy buena pregunta. Gracias, Andrés. Bueno, muchas empresas hacen a veces jornadas, convivios entre los trabajadores, ¿no? Una vez al mes, ¿no? Se van a un centro recreacional. Acá en el Perú hacen eso, ¿no? Donde hacen actividades en común, ¿no? Cuando es el aniversario de la empresa, del centro de trabajo, ¿no? Yo creo promoviendo la confraternidad en todos, ¿no? Porque no somos máquinas de trabajar, ¿no? Aparte también en el centro de trabajo se hacen compañeros, se hacen amistades, ¿no? Y mediante eso, ¿no? Pero eso ya tenía que verlo, ¿no? El psicólogo de la empresa, el psicólogo organizacional, ¿no? Y entender, pues, ¿no? Que el trabajo es un medio para vivir, pero no, el trabajo no es un fin en sí mismo, sino un medio, ¿no? Pero a Sí, veces, en un mundo tan competitivo, a veces, ¿no? Las horas de trabajo parecen no ser suficientes, ¿no?
De hecho, eso es cierto, Yuri, y tal vez Sí, Andrea. Yo trabajo por una empresa que desarrolla programas organizacionales para justamente generar procesos. Y ahora que ahí está el tema del teletrabajo, por ejemplo, una de las sugerencias para muchas empresas, como la gente está en sus casas trabajando 10, 12, 14, 16 o más horas al día, por ejemplo, que a cierta hora del día ellos desconecten los sistemas de la organización. Entonces las personas no pueden trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, si es una empresa que trabaja de lunes a viernes, pues el viernes a las 5 de la tarde los sistemas se apagan, no les dan claro. acceso a los trabajadores. Es difícil, por supuesto, pero a veces se requiere de eso porque si no el trabajador sigue trabajando hasta las 10, 11 de la noche, sábados y domingos y no para, ¿verdad? Y no para. Y a veces es difícil. Y hay Claro, trabajadores, y como vos dijiste, es algo importante, hay personas que trabajan tantas horas que al trabajar tantas horas falsean una necesidad que la organización tiene, ya sea una necesidad de más tecnología, de más personal, porque el trabajo es tan abundante que no dan abasto. Entonces, al vos dar más y no reportar esas horas, estás falseando la verdad del proceso de la organización. Entonces, claro. ahí hay que tener un balance y hacer un estudio de pesos de trabajo, de cargas de trabajo, para ver si la organización, y por ejemplo en mi país, pues muchas organizaciones están con serios problemas de exceso de trabajo, muchísimas organizaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Es sistémica, ya sea contratar más personas, ver el tema de la tecnología, modificar procesos, pero eso es para ayudar a las personas, porque en ese tema específico, disculpen que haga largo esto, todo empieza por el burnout, el síndrome quemado, ¿verdad? Que la gente empieza a Claro. desgastarse y a desgastarse. Y como dijiste, el tema de la adicción, algo lo provoca, tiene detonantes, ¿verdad? Muchas veces. Y a veces este tipo de cosas son detonantes. Entonces, lo digo no como desde la perspectiva de la psicología, porque no soy psicólogo, pero sí desde la perspectiva organizacional, que es un poco también lo que, complementando lo que vos dijiste, y un poco como lo que comentaba Andrea. Luego dice Jorge, ¿qué metodología se podría seguir si una persona no acepta su adicción y no desea tratamiento para poder abandonarla? Dice, ¿qué metodología se podría seguir? Bueno, es que el problema también con el adicto es que es bien difícil convencerlo, ¿no? A veces la persona tiene que tocar fondo para que tome conciencia de que necesita, no un tratamiento por su propio bien, ¿no? Pues generalmente si la persona no reconoce, ¿no? Eso ya no depende de... Hay cosas que solo van a depender de la misma persona, ¿no? Si la persona no se resiste a buscar ayuda, no reconoce y muy poco o nada se puede hacer, hay que ser realista, ¿no? Si somos creyentes, cuando una persona no desea cambiar, ya ni Dios lo puede ayudar, ¿no? O sea, eh, está bien no persuadirlo siempre, no promover su consumo, persuadirlo, pero la misma persona tiene en algún momento tiene que tomar la decisión de cambiar, ¿no? Por su propio bien. Pero yo he visto casos, personas que ya han muerto en su ley, ¿no? Mil veces se rehabilitaron, mil veces recayeron, al final murieron por sobredosis o en accidentes, ¿no? Seamos realistas, no todos los adictos se van a rehabilitar, ¿no? Sí, es un tema complicado. No sé, Sí, Jorge Alfredo, ¿de qué país nos mencionas? En mi país, por ejemplo, como dice Yuri, si la claro, persona es mayor de edad y no ha cometido ningún delito, pues no se le puede obligar, no se le puede claro. obligar. La persona, como dice, puede caer muy bajo, inclusive morir, pero no se le puede obligar a llevar tratamiento ni a encerrarlo, salvo que cometa un delito o algo así que pues sí ya actuarían las autoridades, pero de lo contrario es complicado. Claro, es complicado. Luego dice, buena pregunta, tengo un conocido que ve pornografía todos los días y no acepta que es problema, porque le dijeron que es normal, que no lo está afectando en lo cotidiano, pero su novia dice que sí le preocupa. Bueno, pero yo creo que en ese caso habría que darle más información, ¿no? Hay información, yo se la puedo facilitar cómo la pornografía afecta a las relaciones de pareja, ¿no? Porque la pornografía te muestra unas imágenes, una visión de la sexualidad que no es real, ¿no? Empezando por los físicos que se ven, que no son físicos comunes, no físicos esculturales, ¿no? Y a la larga la pornografía va a afectar, es una especie de adicción también, ¿no? Afecta al sistema de recompensa del cerebro, del placer, ¿no? Yo creo que si se le busca información quizás pueda cambiar de opinión, ¿no? Pero si ya está, habría que ver en qué grado de adicción está, ¿no?
Sí. Porque hay casos que así han dejado la adicción a la pornografía, las imágenes en la mente permanecen todavía como 10 años, ¿no? Para que se borren. Habría que analizar el caso. Y don Yuri, y RP7, y la pornografía, y lo digo por experiencia propia y de conocidos, la pornografía es la puerta a otros submundos, todavía más Así oscuros, es, muchos más oscuros. así Eso es. es apenas una ventana a mundos muchísimo más oscuros, porque la pornografía después la persona va buscando más cosas, se lo digo de veras con conocimiento de causa, Así es. y ha destruido hogares, ha destruido familias, porque la gente no solo se queda en la pornografía, empieza a hacer prácticas cada vez más profundas y más oscuras. No quiero profundizar en el término, pero créame que esa es apenas una ventana a un mundo muchísimo más oscuro. Entonces, sí, eso es no es un tema menor, que por cierto quería hacerte una pregunta, Yuri. Sí. Por qué los manuales, todos estos temas como la pornografía, y gracias RP7 por llegar al tema, no lo consideran enfermedades o ni siquiera están mencionadas? Porque realmente son tremendamente adictivas y Porque tremendamente dañinas. lastimosamente no estas asociaciones a veces obedecen a agendas políticas, ideológicas, ¿no? Ajá. Y de ahí a veces no tienden a no chocar con ciertos grupos de poder, ¿no? Con el caso de la pornografía es todo de industria, ¿no? Millonaria. A no ser Y políticamente correctos. claro, hay también una cuestión ahí de tema de politización, ¿no? De ideologización. Ajá. Pero vos lo ves todo el No, tiempo en tu consulta. Vos ves estos casos en la claro, consulta. claro, sí se ve, son casos frecuentes, ¿no? Pero igual, o sea, igual se interviene, ¿no? No está prohibido que intervengamos en esos casos, ¿no? Porque existen bastantes autores que se han dedicado a investigar el tema, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Sí, Jorge, gracias. Sos de Costa Rica. Sí, Jorge. Como te digo, pues sí, ese es un tema complicado. Y también te lo digo por la misma sí, amiga que tenía su hijo. Ya cuando era mayor de edad fue muy complicado, porque salvo, de hecho se lo llevaron preso porque sí se demostró el robo. De hecho se demostró el claro, robo. Y ahí fue donde le dijeron, mire, ponga una orden de restricción porque él tiene problema con la droga. Ahorita está robando, pero se han dado casos donde inclusive hijos le han hecho daño a sus padres. Entonces, ellos como mismos te le digo, ahí, recomendaron, claro, ¿verdad? Entonces, nada más como para también, pues, y bueno, y estamos en también desde una perspectiva católica, pues oremos. Lo primero que tiene que hacer uno como cristiano es orar, ¿verdad? ¿Verdad? Orar por los que están en la pornografía, por los que tienen una adicción, que la verdad es muy difícil, pero sí se puede. Hay tratamientos, si la persona quiere, o hasta hay una acción extraordinaria de Dios puede intervenir. Por supuesto, se han dado muchísimos casos, hay testimonios de eso, pero pues tampoco esperemos que todo sea vía milagro, ¿verdad? También hay claro. recursos como por ejemplo la red, los compañeros psicólogos aquí están para también apoyar. Entonces, es también de encontrar Pero esos para esos casos yo recursos. recomiendo que sea un psicólogo católico o al menos que sea un psicólogo que respete los valores de la persona, ¿no? Sí, así es. Por Claro, eso es que esta red se ha fusionado, porque dijiste algo claro, muy importante, lo de los estudios que han demostrado que el aspecto religioso, el aspecto moral, el aspecto de valores tiene una eficacia terapéutica, ¿verdad? así es. No es simplemente un invento de los cristianos, no, tiene eficacia terapéutica. Claro, de hecho está Entonces, demostrado. eso es importante. Dice Mauricio, la adicción al sexo es un camino de mucha soledad, ya que cuando la gente se da cuenta de ese comportamiento se aleja. Sí, por supuesto, Mauricio. Y es que además esas adicciones acompañan a otras. Lamentablemente Así es. acompañan a otras prácticas que te meten en el lado oscuro de la fuerza, diría un caballero Jedi. Felicidades por haber organizado esta charla, excelente información. Muchas gracias, Jorge Alfredo. Muchísimas gracias a vos. María Carolina, dice, pregunta, ¿puede rehabilitarse una persona que por alguna razón deja de consumir por alguna situación como estar hospitalizado o en la cárcel? Y sí, se han dado casos que sí, pueden rehabilitarse, ¿no? Son varios factores que influyen, ¿no? Sí. Y ahí que, bueno, es digamos, una persona que obviamente está adicta y está hospitalizada o recluida, obviamente no tiene acceso a la droga, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Pero me imagino que debe tener también sus crisis ahí adentro, es decir, pues, no de la noche a la mañana, y también tiene que haber un abordaje terapéutico a esa persona. Claro, bueno, acá en el Perú los penales también ofrecen, ¿no? Hay ayudas,
Hay grupos que van a ofrecer ayuda psicológica, hay grupos religiosos también católicos, evangélicos, Ujú. que hacen un trabajo ahí con los presos, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, pues veo que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces, Yuri, muchísimas gracias por Gracias, estar a Javier. acompañar Un al día de gusto. hoy. Queremos recordarles que, bueno, este video estará siendo subido a nuestra página de YouTube a partir de mañana, lo pueden revisar y también ahí están todos nuestros videos anteriores. Les agradecemos a cada uno de ustedes por la participación, por sus preguntas y estamos a las órdenes. Nos vemos la próxima semana y vamos a ver para terminar acá la grabación. Y bueno, feliz noche para todos y bendiciones. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.